Se dice que al anochecer comienzan a escucharse lamentos desgarradores de una mujer, como si la estuvieran matando. La mujer tomó su sombrero y lo llenó con agua, y lo colocó en la cabeza del joven. En este momento, el agua se convirtió en un lodo hirviendo del cual salía un olor a azufre. Muchos años después, cuando la hacienda tuvo un nuevo dueño, este mandó a derrumbar la vieja construcción. Para su sorpresa, se encontró con algo espeluznante. Un cadáver vestido de novia, atrapado entre las paredes llenas de rasguños. Abrí la cortina y lo que vi me hizo tirar el recipiente con agua que tenía en la mano y se me erizó la piel al ver a la cabra negra caminando en sus dos patas de atrás, mientras hacía un sonido que ya no parecía un animal, sino más bien una risa humana. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Espero que muy bien. Y hoy vamos a reunirnos esta noche, esta tarde, esta mañana, cuando usted nos esté viendo, para hablar de historias de terror. Y antes voy a aclararles un punto importante. Este espacio se ha llamado siempre historias para no dormir, porque ese es precisamente el objetivo, que podamos contar historias de esas que nos mantengan desvelados y ojalá un poquito asustados, ¿verdad? Sin embargo, por una cuestión de logística, digámoslo así, hemos tenido que variar un poquito el nombre para que sea más fácil de ubicar a nivel de los buscadores. Por ejemplo, en el canal de YouTube ponemos historias para no dormir y aparece una cantidad enorme de diferentes canales o diferentes programas de televisión antiguos y demás, incluso de literatura con respecto a eso. Entonces cuesta mucho ubicarnos específicamente. Así que a partir de ahora vamos a cambiarle el nombre del programa, pero por un nombre que también tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. Se llama La Raíz del Terror. Así es. Se llama La Raíz del Terror, como se llama este espacio, y que vamos a seguir nombrándolo así, pues para que se lo identificar más fácilmente con él, ¿de acuerdo? Mi nombre es Jorge Campos Mora y hoy le tengo 6 historias de terror. Ojalá que le gusten bastante. Y hoy vamos a trabajarla porque vamos a dedicar una parte de nuestros programas a compartir algunas historias que hemos escuchado por ahí de diferentes regiones, algunas leyendas, e incluso les cuento, vamos a tener aquí invitados e invitadas para que nos cuenten cosas terroríficas, así que no se lo pierde porque se va a poner buenísimo esto. Pero hoy vamos a trabajar con esas 6 historias de terror y de historias de algunas versiones que se han escuchado en México. Así que vamos a hablar de historia de terror en México. ¿Y qué le parece si empezamos precisamente con una historia que se llama La Mujer del Parque Alamey? Del Parque Alamey. Tengo entendido, si estoy equivocado, pues usted me corrige, de que este Parque Alamey se encuentra ya en la ciudad de Monterrey. Así que pues un saludo a nuestros buenos amigos de Monterrey y vamos a hablar de esa leyenda de la mujer de Alamey, del Parque de Alamey. Es una historia bastante terrorífica y que siguen contando en ese sector. Así que escuchémosla. La mujer del Parque Alamey. En el año 1987 ocurrió un trágico acontecimiento que dio origen a la siguiente historia, ya que un individuo asesinó a cuchilladas a la joven Marta Oralia. Cabe mencionar que antes de este violento hecho, este parque concentraba a infinidad de familias enteras y parejas de novios, los cuales disfrutaban de sus instalaciones, pasando horas y horas de esparcimiento. Sin embargo, el homicidio de la joven borró aquellas carcajadas de niños para convertirse en un sitio de misterio. Después de este lamentable acontecimiento, comenzaron a surgir diferentes relatos sobre la aparición de una mujer en el Parque Alamey. Dichas versiones fueron convirtiendo esta historia en una auténtica leyenda. Actualmente ya no funciona como parque, sino más bien como instalaciones de la policía y servicios municipales. Quizás este sitio dio un giro en sus funciones, pero lo que no ha cambiado es la presencia fantasmal de una joven, la cual se asegura es el mismísimo fantasma de Marta, que muy probablemente busca aún justicia ante su asesinato. Se dice que al anochecer comienzan a escucharse lamentos desgarradores de una mujer, como si la estuvieran matando, y es muy posible que el espíritu de Marta reviva cada noche
ese trágico final de su vida. Por otro lado, hay testimonios de los policías que cerca de las 2 de la madrugada les suelen tocar las puertas y ventanas, pero una vez que se asoman, no hay nadie. Finalmente, hay personas que aseguran haber fotografiado el ente de Marta en ese lugar que pasó de ser de esparcimiento familiar a un sitio que guarda el espíritu de una mujer asesinada. Posteriormente, el lugar fue considerado maldito debido a que allí ocurrió un terrible crimen. Se dice que en el lugar se podían escuchar lamentos y ver sombras, e incluso algunas personas comentan que en fotografías se puede apreciar el fantasma de la mujer asesinada. También algunos policías del Parque Alamey señalan que pasan cosas sobrenaturales, como tocarles la puerta del baño. Por las noches, aproximadamente a las 2 de la madrugada, alguien les comienza a chistar, pero al girarse para saber si es un compañero, no observan a nadie. Bueno, sí, efectivamente, pues se habla de que este lugar donde actualmente está construido este edificio nuevo, pues sigue guardando ese secreto de la ciudad de Monterrey y esta historia del parque de Alamey. Ojalá que le haya gustado, pero es una. Vamos con más. Segunda historia que tenemos para hoy. Continuamos con más historias. Y bueno, vean, esta historia que les tengo es de esos misterios, porque tal vez no es una historia de espantos como tal, pero sí es una historia muy misteriosa. De esas personas que pues a veces se pierden, nadie sabe qué se hicieron y aparecen tiempo después, a veces mucho tiempo después, sin darse cuenta que todo ese tiempo ha transcurrido. Vamos a conocer la historia de una niña que pues lamentablemente se le perdió a sus padres, pero cuando regresó había cambiado absolutamente todo. La desaparición de la niña. En nuestro mundo ocurren a menudo fenómenos inexplicables y hechos insólitos que de vez en cuando pueden originar los mitos urbanos más escalofriantes. Quienes lograron vivenciar aseguran que esto ocurrió en realidad y que la manera en la que el tiempo y el espacio transcurren frente a nosotros de repente puede torcerse de formas inexplicables. Nuestra historia empieza durante una mañana nebulosa en medio de un pueblo pequeño entre las montañas. Ahí vivía una familia compuesta por la madre, el padre y su pequeña hija, que constantemente salía a jugar al monte como el resto de los niños del lugar. Ese día la niña le pidió permiso a sus padres para ir a buscar bayas, pues tenía ganas de degustarlas en uno de los postres que preparaba su mamá. Sin ningún problema los adultos la dejaron salir, no sin antes advertirle que se pusiera algo para el frío y darle una cesta para que pudiera recoger la fruta. Cuando la miraron salir por la puerta, feliz por la excursión que estaba a punto de realizar, no tenían idea del terror que les esperaba. Pasaron las horas y se percataron con nerviosismo de que la pequeña se estaba tardando demasiado en volver. Al principio trataron de esperar, pensando que seguramente se había entretenido con algo en el camino. Sin embargo, al caer la noche, fueron a buscarla acompañados por algunas personas del pueblo. En vano, la niña había desaparecido. Las autoridades llegaron para registrar la zona. Tampoco pudieron encontrar rastro de ella. Sus padres, desconsolados por la pérdida, se resignaron a vivir solos y no quisieron tener más hijos. La culpa por permitir que su pequeña saliera aquel día los atormentaba día y noche. Pasaron 50 años y la pareja continuaba viviendo en el pueblo. Una mañana notaron que una figura diminuta se acercaba a su casa. Y mientras más lo hacía, su miedo y su sorpresa aumentaban a partes iguales. Aquella personita no era otra que su hija, la cual se veía prácticamente igual que aquel día en que desapareció. Tenía la misma edad, llevaba puestos el mismo vestido y los mismos zapatos. Incluso traía consigo la misma cesta que le habían dado para recoger sus bayas. Ninguno lo podía creer.
La pequeña también se veía asustada. No reconocía ni la casa ni a sus padres. Ahora eran un par de ancianos. Por más que ellos trataron de explicar a la policía tiempo después que aquella era su hija desaparecida, ninguno de los oficiales les creyó, dando por hecho que se trataría de otra criatura. No obstante, no solo ellos, sino también los vecinos del pueblo que los conocían, juraron que la chiquilla era a quien habían estado buscando todos aquellos años. Nunca nadie pudo explicar qué había ocurrido realmente durante esa ocasión. Es una historia que tiene que ver con esos seres extraños que muchas veces nos cuentan en muchas leyendas. En muchas regiones se habla de una mujer que aparece, que tiene nombres como la cegua, la llorona, el yaguaray, no sé. Hay varios nombres ahí que existen que usted escuchará y que pues dicen que son mujeres bellísimas que encantan a los hombres. Hoy vamos a hablarles de una de estas personajes y de alguien que nos cuenta de qué trata esta leyenda. ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, se llama la Fisigua. Así, la Fisigua o Fisigua, como le dicen en algunas partes. Vamos a conocer esta historia. La Tisigua. Esta leyenda data de los tiempos de los ancestros nahuals. Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez cuentan la historia de una hermosa y mala mujer que solía aparecer en el río Sabinal, exactamente en las pozas que se formaban entre los troncos de los ahuehuetes. Muchos jóvenes acudían a bañarse a este lugar por horas. Quienes no tenían cuidado podían encontrarse con esta espeluznante mujer. Se cuenta que un día un muchacho llegó a este río para darse un baño. Pasó un largo rato dentro del agua, hasta que empezó a escuchar unas extrañas palmadas detrás de él. Asustado se dio la vuelta, temiendo que podía ser algo malo. Al voltear miró que solo era la hierba agitada por la orilla. Sin embargo, él sentía que alguien lo estaba espiando, pero no dio tanta importancia y siguió nadando. Poco tiempo después escuchó otro ruido, pero este parecía un silbido. Al mirar y observar quedó anonadado. Vio a una bella mujer de piel blanca y cabello rubio. Sus ojos eran azules y tenía una única prenda que era una enagua transparente, tras la cual se podía mirar una silueta esbelta y sensual. Esta mujer lo miraba con coquetería. El joven sintió su sangre calentar al instante, debido al deseo de tener un romance con ella. La bella mujer logró escabullirse por la maleza, sin daño alguno. En cambio, el chico al seguirla se lastimaba con las espinas que surgían de las hierbas. Sentía miedo, pero no podía dejar de mirar a la mujer. La mujer regresó a sumergirse en la poza, y el chico hizo lo mismo. Él estaba ansioso por abrazarla. La mujer tomó su sombrero y lo llenó con agua y lo colocó en la cabeza del joven. En ese momento, el agua se convirtió en un lodo hirviendo del cual salía un olor a azufre. El joven lloró de tanto dolor. Ella solo rió con malignidad y se palmeó los muslos burlándose de él. De pronto, ella salió del agua y se fue perdiendo en la maleza, emitiendo una risa escalofriante. En ese mismo momento, el joven perdió la razón. Balbuceando y en estado de shock, trató de ir tras de ella. Vagó por medio de la selva con la mirada perdida y la boca abierta, hasta que unos hombres del pueblo lo encontraron. No había nada que hacer. Parecía estar muerto en vida, por lo que lo llevaron a la iglesia e igual con curanderos, pero nadie pudo remediar su estado de locura. El resto de su vida se la pasó vagando por las calles y pidiendo comida de puerta en puerta, pidiendo también ver de nuevo a aquella bella mujer. Desde eso y hasta ahora se advierte a los hombres que no deben bañarse a solas en las pozas, porque la Tisigua vaga por ahí y está en busca de alguien para arrebatarle la cordura. Bueno, interesante, ¿verdad?
Recuerde que estamos en La Raíz del Terror, comentando historias. Ojalá que le gusten a ustedes esas historias que estamos contando. Si le gustan y quiere seguir escuchando más, pues le agradezco si se suscribe a mi canal, si decide suscribirse, y ojalá le dé me gusta. Y me encantaría que hiciera un comentario. ¿Qué le parece lo que estamos contando? Si usted conoce alguna historia referente o parecida a esto que hemos estado narrando y vamos a narrar a lo largo del programa que tenemos para el día de hoy. Vamos con otra historia también. También allá en un lugar de México hay una leyenda también que habla de una novia emparedada. Una novia emparedada. ¿Qué es emparedada? Bueno, antes se acostumbraba en la antigüedad, cuando a veces, como un tipo de castigo, prácticamente enterraban vivo, o más bien emparedaban vivo a una persona. Abrían una parte de un muro, colocaban a la persona y cerraban el muro y quedaba sellado, y la persona quedaba ahí hasta que lo encontraran mucho tiempo después. Hay una historia de una novia, así vestida de novia y todo, que sufrió esta tortura. ¿De parte de quién? Nada más y nada menos que de su padre. Escuchemos la historia. La novia emparedada de Ixtapaluca. Esta historia comenzó como una historia de amor, cuando la hermosa hija del dueño de una hacienda se enamora de uno de los sirvientes, despertando el enojo de su padre, quien quería casarla con alguno de los hombres de la alta sociedad. Lamentablemente, la ira del padre fue tan lejos que esta historia no tuvo un final feliz. Aunque el padre pensaba que no duraría ese noviazgo, era tan fuerte el amor de los jóvenes que decidieron unir sus vidas para siempre. Al llegar el día de su boda, el padre mandó llamar a su hija poco antes de la ceremonia para entregarle su regalo de bodas. Cuando ella, vestida de novia, entró al cuarto, su padre furiosamente la golpeó hasta dejarla inconsciente, para después encerrarla en un angosto cuarto del tamaño de un armario, el cual selló con un muro. La novia quedó encerrada entre paredes sin la posibilidad de moverse ni que nadie la escuchara en sus gritos de auxilio. Entre oscuridad, sufrimiento y desesperación, ella murió. Muchos años después, cuando la hacienda tuvo un nuevo dueño, este mandó a derrumbar la vieja construcción. Para su sorpresa, se encontró con algo espeluznante: un cadáver vestido de novia, atrapado entre las paredes llenas de rasguños. Se dice que al ser la novia encontrada, su espíritu no encontró la paz, pero sí encontró libertad. Pues, después de eso, muchos han sido testigos de ver a una mujer vestida de novia, quien deambula por el barrio de Ixtapaluca y les hace señas para que la sigan hasta su lecho de muerte. Incluso se menciona que cámaras de seguridad han captado su existencia. En la actualidad, este lugar es un banco que está al lado del Palacio Municipal. Bueno, y esta historia es de Ixtapaluca, un lugar pues bastante lindo allá en México, de donde se cuenta esta leyenda de esta novia emparedada. Me imagino que los lugareños tendrán mucho más detalles de lo que se ha hablado de esta mujer, que suele aparecerse ahí pues lamentando que no pudo casarse con el amor de su vida. Bueno, y vamos a continuar. Tenemos más historias, sí, claro. Recuerde que pues estamos narrándole las historias. Ojalá que le guste el formato que estamos empleando pues para contarle estas historias y estas leyendas que se cuentan hoy, dedicado a México. Ya dedicaremos a otros países y pues lógicamente son tantas las tradiciones y tantas las historias que se viven en todos los países que queremos compartirlas con usted. Vamos con otra historia, ¿de acuerdo? Esta es una historia bastante singular, porque habla de, bueno, siempre se ha hablado de que los seres malignos a veces suelen pues meterse o aparentar ser animales. Y un animal que es muy habitual que se utilice para este tipo de creencias, o que se dice que el maligno está metido ahí, es una cabra o un chivo. Entonces hay la historia de una cabra pues terrorífica que cuenta una persona. Y yo quiero contarla tal como lo contó esa persona. Tengo el texto, digamos, de lo que esa persona contó en cuanto a hablando en primera persona y demás. Así que yo quiero referirla exactamente igual, así íntegra, a como este buen amigo la contó. Allá en México pasó esto que nos cuentan en esta historia de esta cabra demoníaca. La cabra
era un demonio. Hola, la historia que les comparto son sucesos que estuve viviendo en mi domicilio hace un tiempo. Vivo en Guadalupe, con mi esposa y mi bebé de 1 año de nacido, lugar donde rento actualmente una casita de 2 plantas a la mitad de una cuadra. Hace poco un vecino compró 2 cabras, una negra y una café. Las instaló en un corral en la parte de enfrente de su casa, al lado que da a la calle. Días después la cabra café amaneció muerta, sin motivo aparente, según comentarios de mi vecino. Desde la llegada de estos animales, los perros ladraban todas las noches sin parar, y cada noche mi esposa me comentaba que se veían sombras en la casa, incluso durante el día, o se escuchaban ruidos, pero no le di importancia. Una noche mi esposa me despertó a eso de las 2 o 3 de la mañana, diciéndome que se escuchaba como si un animal anduviera cerca de la ventana del cuarto, algo imposible, ya que está en un 2.º piso. Me asomé, pero no vi nada. Solo se escuchaba la cabra y los perros ladrando. Hace unos días mi bebé nos despertó en la madrugada, con un llanto fuerte y angustioso, como si estuviera asustado. Yo al despertar escuché a los perros de los vecinos ladrando mucho, mientras se escuchaba también el sonido de la cabra. Mi esposa me pidió bajar por agua para preparar el biberón para el bebé, lo cual accedí. Tomé el agua mientras seguía escuchando cómo los perros ladraban como asustados o enojados. Lleno de curiosidad me asomé por la ventana de enfrente para descartar que no fuera un ladrón queriendo entrar a mi casa o a la de algún vecino. Abrí la cortina y lo que vi me hizo tirar el recipiente con agua que tenía en la mano y se me erizó la piel al ver a la cabra negra caminando en sus 2 patas de atrás, mientras hacía un sonido que ya no parecía un animal, sino más bien una risa humana. Me quedé congelado ante tal imagen. La cabra volteó a verme y se quedó detenida un momento mientras yo grité del susto. La cabra se fue caminando y seguía riéndose. Yo cerré la ventana y corrí al cuarto mientras mi esposa trataba de calmar a mi hijo, que seguía llorando y me preguntaba qué había pasado. Le conté lo ocurrido y ya no pudimos dormir hasta que amaneció por cuidar a nuestro bebé de cualquier cosa que pudiera pasar. Al día siguiente tuve que salir a la tienda de la esquina. Tenía que pasar por el frente de la casa del vecino justo donde estaba la cabra. Pasé sin voltear de ida y vuelta, pues tenía miedo, a pesar de ser ya de día. Sin embargo, mientras pasaba, sentí como si me estuvieran observando mientras escuchaba ese balido de esa maldita cabra al cruzar por esa casa. En esa misma semana llevamos a mi bebé a la iglesia para bautizarlo y pedir agua bendita. Al regresar a casa y pasar por la casa donde tenían la cabra, nos percatamos de que ya no estaba. La verdad, ya no quise preguntarle nada al vecino, pero desde ese día mi bebé ya duerme tranquilo y mi esposa ya no escucha ruidos y los perros ya no ladran asustados. Bueno, ojalá que le haya gustado esta historia. Yo sé que hasta posiblemente ha escuchado algo muy parecido en otros lugares. Coméntelo, por favor, para ver qué ha escuchado usted sobre estos animales que después de todo parece que no son animales, que son seres que es mejor tenerlos de lejos, ¿verdad? Bueno, y vamos a cerrar el día de hoy con una historia muy interesante. Cuando uno se pone a hablar de cosas de terror, usualmente pues entre los clásicos del terror está la historia que cuentan los panteoneros, ¿verdad? Esas personas que se dedican precisamente a pues tener bonito el lugar y ayudar a sepultar a los seres queridos, pues para que tengan ese descanso eterno. Sin embargo, a veces pareciera que las cosas no son tan así, ¿verdad? Sin embargo, hoy vamos a contarles una historia en la cual vamos a hablar de un panteonero que va a contar precisamente una vivencia que tuvo, que le ayudó a salir adelante gracias a su trabajo, gracias a su compromiso con hacer que aquellas personas que ya partieron pues tengan un lugar bonito donde reposar. Así que escuchemos esta historia de este panteonero y una veladora. ¿Qué es una veladora? Bueno, en México se conoce, muchos la conocen, que es simplemente pues a veces un vasito con una velita que colectan, a veces ponen una figura de un santo y demás. Hay varias formas de
de tener esas veladoras. Bueno, pues esa veladora es como un homenaje a un alma. Así que vamos a ver qué relación hay entre un panteonero, un alma y una veladora. Así que a ver qué les parece esta historia. La veladora, de Luis Montelongo. Una fría, oscura y nublada mañana, aquel hombre se dirigió, muy triste y preocupado, a su trabajo en el antiguo panteón de su pueblo, pues había dejado a su esposa muy enferma en su casa, ya que no tenía dinero para comprar un medicamento muy caro que necesitaba su mujer. Ese día le tocó sacar unos restos que no fueron reclamados al término que marca la ley. Al dirigirse a hacer su penosa labor, pensaba: Dios mío, ayúdame y ayuda a mi esposa a recobrar su salud. No tengo dinero para comprar ese medicamento, pero tú eres grande. Por favor, Dios mío, no me abandones. Mientras meditaba sobre su situación, de pronto sintió la presencia de alguien a su espalda. Alguien que lo observaba a cierta distancia. Acostumbrado a ese tipo de sensaciones, continuó su trayecto, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte, y de reojo comenzó a ver bajo un árbol la silueta de un hombre elegantemente vestido con un traje negro y un bastón igualmente elegante. De pronto un temor se apoderó del panteonero y una vez más de reojo volvió a mirar, pero esta vez el hombre del traje negro le hizo una seña clara, tocándose insistentemente la bolsa de su pantalón. El panteonero se armó de valor para voltear completamente y preguntarle: ¿qué quieres? Pero al hacerlo, el hombre ya no estaba por ningún lugar del panteón. Desconcertado, se dirigió a la tumba de donde iba a sacar los restos. Tomó su pala y comenzó a cavar. Llegó al ataúd y al abrirlo, casi se cae de espalda, pues el cadáver llevaba un traje negro y junto a él estaba el mismo bastón. Era ni más ni menos que el hombre que él vio de reojo apenas unos minutos antes. Tembloroso, sacó un paño para secar el sudor helado que corría por su frente. Recordando la seña que le hizo y ya más tranquilo, tocó la bolsa del pantalón del cadáver, sintiendo un objeto sólido. Se dispuso a sacarlo y, ¡oh sorpresa!, envueltos en un pedazo de periódico estaban 3 centenarios. Los guardó y prosiguió con su labor de fragmentar los huesos para posteriormente cremarlos. En prueba de gratitud, el panteonero fue a comprar una veladora y cuidadosamente la encendió y la puso junto a la lápida donde estaba inscrito el nombre de aquel difunto que acababa de ver. Al terminar su trabajo, se dirigió a comprar la medicina para su esposa. Todo esto mientras una tormenta y fuertes vientos azotaban el poblado. Ya por la mañana del siguiente día, al llegar al panteón, notó ciertos estragos que dejó la tormenta. Ramas rotas, lodo, agua y basura por todos lados. Pero donde estaba la lápida, observó incrédulo que la veladora seguía en su sitio y además aún estaba encendida. Bueno, bonito, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo esto terrorífico a veces hay cosas que de repente uno dice, pues tal vez no es. Hay cosas terribles del otro lado, pareciera que sí, pero también hay cosas muy buenas. Y yo creo que esto también lo demuestra de alguna manera. Así que con esto estamos cerrando el día de hoy nuestro espacio, ¿verdad? Para que usted esté bien conectado con esto. Recuerde que puede suscribirse. Me encantaría escuchar sus comentarios. Compártalo, ayúdenos a crecer para que llegue a más personas estas historias que con todo cariño trabajamos para usted. Yo soy Jorge Campos Mora y estoy en este espacio que se llama La Raíz del Terror. Los espero en un próximo espacio y ojalá y puedan dormir muy bien. Hasta entonces.